Según el artículo 20 de la Constitución Española de 1978, se reconoce y protege el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura previa. Sin embargo, ¿podemos decir que se cumple totalmente este artículo? Las libertades de expresión e información son derechos consustancialmente unidos al Estado democrático. Un Estado no es democrático si no garantiza esos derechos, y solo con el ejercicio de ellos es posible conseguir o preservar el Estado democrático. Así, podemos afirmar que una prensa libre es clave para el pleno desarrollo de una sociedad democrática. Estas libertades básicas deben ser protegidas, defendidas, desarrolladas, pero a lo largo de la historia de la comunicación hemos podido ver que esto no es así. Ni la libertad de expresión ni la libertad de información o comunicación son reales. Hemos sido testigos del acoso a medios de comunicación, de agresiones a periodistas, de medios censurados. ¿Podemos decir que peligra realmente la libertad de expresión e información? Si hablamos de España y de los principales grupos mediáticos, cabría preguntarse quiénes se esconden en ellos y cómo se financian. En los últimos años, la crisis ha causado la financiarización de las empresas periodísticas. ¿Esto qué quiere decir? El sector financiero ha tenido siempre una gran influencia sobre los medios por una doble vía, mediante la contratación de publicidad y la concesión de créditos. Pero el reciente boom disparó la deuda de las grandes empresas de comunicación españolas y como no podían afrontarla, la banca se incorporó directamente a su capital. En el caso del Grupo Prisa, editor del País y dueño de la cadena SER, podemos destacar la incorporación al capital del conglomerado de Wall Street, agrupado en el vehículo Liberty, y el Banco Santander, CaixaBank y el HSBC. En el caso del Grupo Planeta, el accionista de referencia es José Manuel Lara, que a su vez es vicepresidente del Banco Sabadell. El Consejo de A3 Media incluye a Pedro Ramón Cajal, consejero del Banco Renta 4, y a Marco Drago, consejero del fondo de A Capital. El Consejo de Administración de Vocento incluye a Fernando Asaola Arteche, Rodrigo Echenique y Jaime Castellanos. El dueño del Grupo Godó, Javier Godó, es a su vez vicepresidente de la Caixa y consejero de CaixaBank. El reducido Consejo de Administración del Grupo Godó incluye a Luis Conde, consejero de Cataluña Caixa y vinculado al Azar. El principal acreedor del Grupo Z es CaixaBank, que supervisa la reestructuración a través de Juan Llopart, uno de sus consultores de confianza y hombre fuerte del Consejo de Z. Telecinco y el Grupo Mediaset está bajo control del magnate italiano Silvio Berlusconi. El Consejo de Administración incluye a Borja Prado, máximo responsable de Endesa y consejero de Mediobanca, y a Elena Reboredo, del Banco Popular. Como sabéis, la gran mayoría del mercado está en manos de unos 10 conglomerados mediáticos, por lo que la Federación de Sindicatos de Periodistas denunciaba que la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en pocas manos provoca un evidente retroceso en el pluralismo y perjudica la calidad de la información. Por ello, disponer de información precisa, completa y actualizada sobre quién controla realmente los medios de comunicación es un componente esencial en un sistema democrático. Ahora bien, si la mayoría de los grupos mediáticos incluyen en sus accionistas a entes del sector financiero o político, ¿son realmente libres de informar y comunicar verazmente? Se puede afirmar que la independencia de los periodistas y sus informaciones están condicionadas por las personas que financian o sostienen el medio. Cuando se habla de censura, de disminución de libertades, de recortes en la libertad de expresión o de control de los medios, hay que examinar los mecanismos mediante los cuales los gobiernos pueden condicionar el comportamiento de los medios. En este sentido, el reparto de licencias de televisión ha sido uno de los mecanismos de control más eficaces. Explicamos a continuación algunos ejemplos. El 23 de mayo de 1987, el gobierno socialista convocó un concurso público para adjudicar las nuevas licencias de televisión privada. En ese periodo, las empresas periodísticas debían afrontar el reto de crecer y convertirse en emporios multimedia o desaparecer. Así, los principales candidatos de Felipe González eran Antena 3, Canal Plus y Univisión. Todos ansiaban fundar una televisión, por lo que aceptaron las líneas que le marcaba el PSOE: navegar por las aguas de la neutralidad política y moderar su tono editorial. Cuando se presentó el nuevo proyecto de ley de televisión privada, entre los profesionales de los medios de comunicación se extendió la idea de que se trataba de una ley anti-Polanco, propietario del País. Por ello, Polanco anunció que no acudiría al concurso público, alegando que el proyecto era una manera de control del Estado sobre la sociedad civil.
Al descolgarse Polanco, la reacción del Partido Socialista fue inmediata: crear un canal de televisión afín a los intereses del gobierno. El nuevo canal se llamaría Telecinco, una de las marcas propiedad de Berlusconi. Pero la decisión del gobierno se complicó a última hora, porque Jesús Polanco decidió presentarse de nuevo con Canal Plus España. «No hay cojones», exclamó Polanco entre sus allegados, «de no darme a mí la televisión». La frase se hizo célebre en el mundillo empresarial, hasta convertirse en símbolo de lo que representaba el país para el gobierno socialista. Finalmente, las licencias se repartieron entre Antena 3, Telecinco y Canal Plus. Seguimos con más ejemplos de censura. Nada más ocupar sus escaños, el PP desocupó de sus plazas de opinión a Toni Garrido y a Ana Pastor. Casos como la censura de la portada de la revista El Jueves sobre la abdicación del rey y el despido del autor, o los casos de Jesús Cintora en las mañanas de Cuatro y de Pedro J. Ramírez en El Mundo. El Partido Popular optó durante su mandato por realizar ruedas de prensa sin preguntas, manipular en la televisión pública, modificar los contenidos de los informativos, eliminar algunos de los programas más populares de debate en televisión. Todo ello sumado al ya célebre día en el que Mariano Rajoy optó por dirigirse a la prensa a través de una televisión de plasma. Se traduce todo esto en un jaque a la libertad de prensa que sufre el país, con las presiones políticas y con los intereses empresariales, con los despidos masivos de periodistas y con el cierre de medios, con la actuación de las fuerzas de seguridad y con la precarización del sector, y con un largo etcétera que también incluye legislaciones a medida. Sin embargo, también hay autocrítica, la de los propios profesionales que, como la mexicana Verónica Basurto, consideran que la censura en España se volvió cómoda, es decir, si como periodista tengo garantizado mi sueldo, entonces parece que no importa ser vocero del partido o del gobierno de turno. Dos normativas han calado en este contexto. La primera es la Ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno. La segunda es la Ley de Seguridad Ciudadana. Esta ley no solo limita el derecho de los ciudadanos a protestar, sino que también frena la capacidad de los medios de comunicación para cubrir esas protestas. Esta ley es conocida como Ley Mordaza. Es por todo esto que hay que preguntarse por qué los poderes políticos están tan relacionados con los medios de comunicación. La manipulación mediática surge del interés de los grupos dominantes por conformar una conciencia colectiva, lo que Noam Chomsky explicó con sus propias palabras. Cuando no se puede controlar a la gente por la fuerza, uno tiene que controlar lo que la gente piensa, y el medio típico para hacerlo es mediante la propaganda. Si hablamos de la situación laboral del periodista, de 2008 a 2014 se perdieron alrededor de 11.875 puestos de trabajo en los medios de comunicación españoles, identificando el desempleo y la precariedad laboral como la mayor de las amenazas para la profesión periodística. Por último, y como elemento positivo para la salud de la libertad de expresión en España, hay que señalar que en los últimos años han surgido decenas de publicaciones digitales más sostenibles, financiadas con la suscripción de los lectores, lo que teóricamente da más capacidad a los periodistas para desarrollar su trabajo sin las presiones de los poderes políticos o financieros. Asimismo, las redes sociales han dado lugar a unos niveles inéditos de libertad mediática gracias a la organización y participación masiva en la lucha por expresarse libremente. Algunos periodistas utilizan Internet como una nueva arma para evadir la censura, optando por el periodismo digital como un mecanismo para sortear la censura instaurada. Created using Powtoon.